la quinta pata del gato, YPF, del verso patriotero a un acto corrupto y estúpido contra la nación. Adrián. Bueno, gracias, Agus. La de YPF, realmente es la historia perfecta, pero perfecta, de cómo una runfla difusa de corruptos, de incompetentes, de ignorantes y de vivos criollos nos engañan a nosotros de vez en cuando, así como hizo Galtieri con las Malvinas igual. Nos engañan invocando un patrioterismo simplón para terminar provocándole un enorme daño a la nación. Patrioterismo simplón en los papeles para terminar provocando un gigantesco daño a la nación argentina. El último capítulo de esta historia de YPF se conoció ayer cuando la jueza Loretta Preska, esta jueza de Nueva York, que entiende en todos los litigios financieros en lo que entra a la Argentina, porque está ahí en Manhattan, que es donde se firman los contratos, y donde la Argentina soberana decide adoptar esa jurisdicción. La jueza Loretta Preska, que ya había fallado, diciendo que el Estado argentino tiene que resarcir a los accionistas de YPF, a los que no se le compraron las acciones cuando se le compraron las acciones a Repsol. Dice, para resarcir a esos accionistas, la Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF que tiene el Estado para pagar esa suma de 16.000 millones de dólares con las que hay que resarcir a esos accionistas. Me voy a detener en esto. ¿Por qué hay que proteger a los accionistas minoritarios? ¿Por qué está eso en este estatuto? Porque en un país como la Argentina, o cualquiera de Latinoamérica, o en cualquier país del mundo, viene un gobierno, dice a esta empresa que es privada, yo la estatizo a una petrolera porque quiero vender, me conviene para las próximas elecciones vender combustible barato. Entonces la estatizo, compro el 51%, así agarro y vendo combustible barato para hacer demagogia y ganar las elecciones, ¿no es cierto? Entonces esa empresa en el que el accionista minoritario había confiado, él no tiene el manejo, tiene, ponele el 1%, el 5%, el 10%, no tiene el manejo de la empresa. ¿Qué pasa? Si la usan para eso la empresa deja de generar ganancias y él tiene una inversión que empieza a perder plata. ¿Ah? Entonces, para eso está eso, para proteger eso. Está en cualquier convenio se hace eso. Entonces, la Argentina tenía que hacer, si quería comprarla, tenía que hacer una oferta a todos. El que quería podía irse. ¿No? ¿Y qué pasó? Para eso estaba. La jueza Preska, Argentina no hizo eso, claro. Solamente le compró el 51% de las acciones a Repsol y dijo los demás que se jodan. Y Kicillof dijo en el Congreso, nosotros no vamos a cumplir la estupidez esa del estatuto. Es el audio que escuchamos en el comienzo del programa, exacto. Bueno, este es el último capítulo que se escribió ayer, pero la historia comienza mucho antes, en 2008. Repsol, que era la dueña ampliamente mayoritaria de YPF, es presionada por Néstor Kirchner de distintas formas, y después de ser presionada, accede a regalarle gran parte del 25% de las acciones de YPF al grupo Petersen de la familia Schiarazzi, muy estrechamente vinculado a Kirchner. Porque entraron en el negocio financiero, ahí se hicieron un grupo grande y el primer banco que agarraron fue la privatización del Banco de Santa Cruz. Entonces están absolutamente entrelazados con Kirchner, los Petersen, los Schiarazzi, dueños del grupo Petersen. De pronto, en 2008 nos enteramos que YPF, el Repsol, le regalaba 25% de las acciones a Petersen. ¿Por qué digo presiones? Bueno, porque venía Néstor Kirchner justamente presionándola de distintas formas a Repsol para que mantuviera, por ejemplo, para que produjera más gas, más combustible sin subir las tarifas. Entonces, violando los contratos que tenía firmado de la privatización de YPF, venía, por ejemplo, para exigirle, para forzarla a invertir sin reconocerle tarifas, le prohibía que girara dividendos a sus dueños. Entonces YPF no le podía pagar las ganancias a sus dueños españoles, a Repsol. Le llegó a prohibir exportar, una serie enorme de presiones múltiples, diversas, muy demagógicas, porque así fue que la Argentina se quedó sin producción de combustibles.
Entonces, después de todas esas presiones, Repsol decide, bueno, está bien, le regalo al grupo Eskenazi, vaya casualidad, un hermano de Néstor Kirchner, le regaló el 25% de las acciones de YPF. ¿Por qué digo regalo? Porque para comprar ese 25% de acciones, Petersen tomó un crédito internacional con bancos por una partecita de la operación y la otra y la gran parte del dinero era prestada por la propia Repsol. ¿Por qué digo que se lo prestaba? Porque le daba las acciones Repsol a Petersen y después esas acciones empezaban a generar dividendos y ahí el gobierno empezó a permitir que se giraran dividendos, ya no le importaba mucho la producción, se ve, porque con esos dividendos, esas ganancias de esas acciones, Petersen las recibía y con eso le pagaba las acciones a Repsol. O sea que era un regalo. Te estaban dando el paquete accionario de Repsol sin que vos tuvieras que poner ningún dinero, con la guita que ibas a cobrar a futuro por la propiedad de esas acciones. Es alucinante, esto no tiene... Imagínate vos haciendo una operación, le vendés una casa a alguien y le decís, alquilala y me las vas pagando con el alquiler de la casa. Pero entonces me la quedo yo a la casa y la alquilo yo. Es estúpido. Bueno, porque... ¿no? Bueno, claro, por eso digo que acá hay muy probablemente un caso de corrupción. Nunca vamos a saber si Petersen si los Eskenazi eran un testaferro directamente de Néstor Kirchner. Todo esto se hizo invocando el patrioterismo. Decían, no, porque hay que crear una burguesía nacional que maneje las empresas argentinas. Todo ese verso patriotero fue así que Petersen se quedó con el 25%. Bueno, en 2012 viene Cristina, viene Kicillof y dicen, no, lo vamos a estatizar a la empresa. Y hacen esto, compran el 51% de Repsol, pero no le compran al resto de los accionistas. E YPF entra en una situación, la Argentina como estaba, no podía pagar los dividendos, Petersen dejó de recibir los dividendos, no podía pagar las acciones, declaró la quiebra. La declaró la quiebra en España porque el grupo de la burguesía nacional a las empresas que tenían las acciones, ¿dónde las había radicado? En España, no las había radicado acá en Argentina. Bueno, entonces quiebra. El síndico que toma la quiebra dice, bueno, a ver, ¿qué puedo recuperar yo de esto? Puedo recuperar el derecho a hacer un juicio. Y vende esos derechos al fondo Burford e Eaton. Dos fondos. Le vende eso y se dice que el 30% de lo que recupere va a ir al grupo Petersen. Bueno, ese fondo buitre está formado con las acciones que Néstor Kirchner, ya sea para quedársele a él porque era un corrupto o con el verso del patrioterismo, le regaló, le terminó dando al fondo buitre. Por eso digo que esto es una historia donde el verso del patrioterismo se transforma en un acto contra la nación, donde vos quisiste crear una empresa de la burguesía nacional y terminaste creando un fondo buitre por la impericia, la estupidez, la ignorancia o la corrupción de Kicillof, de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner.